absolutamente técnico, pero muy importante. Es el tema de Torá y arqueología moderna. Lo que voy a hacer hoy voy a más o menos mostrarles lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 20 o 30 años en lo que es la arqueología moderna, especialmente en Israel, y, eh, y voy a hablar un poquito nomás sobre todas las pruebas arqueológicas positivas que hay, pero digamos que ese tema tendría que ser para una clase posterior. Yo hice una serie de 5 clases sobre Torá y arqueología, un poco más extensamente, y estoy tratando de hacer todo en 2 clases nada más. Así que la clase de hoy sería mostrarles lo que ha ocurrido hasta ahora, y digamos del año 1999 hasta el año 2010 o algo así, y después del año 2010, que los descubrimientos arqueológicos han sido realmente revolucionarios, tendría que mostrarles eso en otra clase adicional. Así que quizás sea esta una excusa para encontrarnos otra vez. Voy a intentar una vez más, ver si puedo hacer el screen. No puedo, pero bueno, vamos a comenzar. Eh, uh, digamos que para comprender el tema desde un principio hay que entender que la Torá no es un libro más, ni para nosotros ni para el mundo entero. No es un libro como si estuviéramos hablando de Shakespeare, y tampoco cuenta una historia como la historia de los vikingos. Si los vikingos estuvieron en Inglaterra o en Francia en tal tiempo o en otro tiempo, no tiene ninguna relevancia para el presente, más que una relevancia que se relaciona con la curiosidad. Sin embargo, y este es el tema realmente más importante, si la Torá es verdad o la Torá es apócrifa, es un libro escrito, digamos, que pretende ser la historia del pueblo judío y no es, las consecuencias son, son enormes. Tienen que ver con lo que cientos de millones de personas hacen, creen y proceden todos los días de su vida. Las implicancias son grandísimas, ¿ok? Acá veo que Liliana es el host now. A ver qué podemos hacer. Primero, por favor, si se puede mute, ¿cómo se dice? Se puede enmudecer a todo el mundo. Um, y segundo, voy a ver si puedo share el screen. Todavía no. Muy bien. Seguimos. Entonces, decía que eh, eh, el hecho de que nosotros de que la gente valide o no valide la Torá no tiene una trascendencia histórica nada más, sino una trascendencia moral. Por ejemplo, en Estados Unidos se discute hasta el día de hoy, bueno, no solo en Estados Unidos, en la sociedad donde vivimos se discute el tema del aborto, la eutanasia, matrimonios del mismo sexo. Todo eso tiene que ver con un tema bíblico. Si la Biblia es verdad y Dios se reveló a la humanidad, por lo tanto existe una moralidad absoluta. Si la Biblia no es verdad y Dios nunca se reveló o Dios no existe, entonces la moralidad puede cambiar a piacere, como se dice, y modificarse permanentemente y acomodarse a las nuevas convencionalismos modernos. Por lo tanto, el tema es que los que estudian la Biblia desde el punto de vista académico no dejan de tener sus agendas, sus motivaciones políticas o ideológicas. Como si esto fuera poco, como si el tema moral fuera poco, en Israel se agrega otro tema más, que es el tema político. Como ustedes saben, en Israel hay todo un espectro político, desde desde la extrema izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, etc. Y en la extrema izquierda tenemos gente que son profundamente, digamos, antirreligiosos y lo declaran. Y digamos que no están de acuerdo con que haya un Estado judío. Prefieren un Estado democrático que no sea judío y que sea más bien palestino. Bueno, ustedes conocen la historia.
inevitablemente, si ese tipo de gente se pone o se envuelve, ¿cómo se dice? Se empiezan a involucrarse en el tema de arqueología bíblica, es muy difícil que no tengan una cierta inclinación, ¿ok? Que está determinada por su visión política. Lo que pasa con la arqueología y Torah no pasa con matemáticas o con lenguaje. Este tema de arqueología y Biblia es un tema muy, muy cargado ideológicamente. Por lo tanto, sería muy inocente, muy ingenuo pensar que los arqueólogos no tienen una agenda. Dicho esto, este argumento no es suficiente para descartar las pruebas que los arqueólogos pueden tener. Lo que nos queda una vez que hice esta aclaración es ver qué tipo de peso tienen los argumentos de los arqueólogos modernos que pueden hablar en contra de lo que dice la Torá. Entonces, comencemos por el principio. El tema de delegitimizar la Torá no es nuevo. Este tema empezó en fines del siglo XIX con dos historiadores alemanes, Graf y Wellhausen, que no encontraron mejor forma de delegitimizar el pueblo judío, el pueblo elegido, más que delegitimizando la Torá. Y comenzó lo que se llama hoy en día la crítica bíblica. La crítica bíblica dice que sí, que la Biblia es un libro más, escrito a través de diferentes siglos, por diferentes escritores, que algún compilador anónimo lo puso todo junto. Es decir, esta teoría describe que la Torá no es lo que la Torá pretende, lo que la Torá muestra de sí misma, sino un libro totalmente apócrifo. Con el tiempo, justamente la arqueología, año 1940 más o menos, la arqueología con William Albright y otros estudiosos, una vez que ingresaron a la tierra de Israel, demostraron que todo eso no era cierto y que uno por uno los eventos arqueológicos demostrables le daban la razón a la Torá. Por ejemplo, ¿qué eventos de los que estamos hablando? Por ejemplo, las murallas de Jericó. La ciudad de Jericó, tal como lo describe la Torá, es un evento arqueológico demostrable, no es invisible. William Albright descubrió la ciudad de Jericó y demostró que exactamente tal como lo decía la Torá, así estaba. Muchas otras cosas se descubrieron con el pasar del tiempo, pero a partir del año 1980 o algo así, comienzan a haber ciertas discrepancias. Y para no hacer una charla demasiado larga, voy a ir al año 1999, que es cuando ocurre, digamos, un evento en este sentido que cambió el curso de esta historia. Y este evento es la aparición de un artículo en el periódico Haaretz, que no es un periódico que se destaca por su pasión por la religión. Lamentablemente en Israel, ahora está cambiando la cosa, pero en Israel es como que no había judíos no religiosos, hay judíos religiosos o antirreligiosos, lamentablemente. Y más en esa época. Hoy está cambiando porque el tema político está cambiando. Yo creo que está cambiando para bien y hay una unidad mayor en Israel. Todavía, por supuesto, tenemos un largo camino que recorrer, pero uno puede ser, Baruch Hashem, muy optimista. ¿Okay? En 1999, un arqueólogo llamado Zeev Herzog, de la Universidad de Tel Aviv, se mandó un artículo en el periódico Haaretz que decía, más o menos, no lo tengo acá como decía, voy a ver si, intentaré una vez más, ver si puedo, sí, puedo ahora entrar, gracias, puedo entrar ahora y compartir con ustedes el screen. Muchísimas gracias a los que lo hicieron posible. Bueno, acá lo van a ver.
El artículo se llama... un momentito nada más, un segundo. Ok, ¿me pueden escuchar y me pueden ver? Un segundito. ¿Me escuchan y me ven? Vamos a ver una vez más. Ya estoy ahí, un segundo. Ok. ¿Me escuchan y me ven, señores? Bueno, creo que estamos bien. Ok. En este artículo de Zev Herzog, que ustedes ven es el 29 de octubre de 1999, Zev Herzog dice que... Eso es, sí. Hay que silenciar los micrófonos. Creo que es algo que no puedo hacer yo. Ok. ¿Me pueden escuchar? ¿Me están escuchando ahora? Ok. Bueno, espero que sí. 1999 Herzog trae algo que dice deconstruyendo las murallas de Jericó y afirma que después de 70 años de excavaciones intensivas en la tierra de Israel, los arqueólogos han encontrado que los patriarcas son legendarios y que no existieron, fueron leyendas nada más, y que los israelitas, los judíos, nunca estuvieron en Egipto y nunca salieron de ahí y nunca conquistaron la tierra de Israel. Ustedes se imaginan lo que significa esto. Es decir, que no existe la historia bíblica ni de los Abraham, Isaac y Jacob, ni que los judíos estuvimos en Mitzrayim, ni que salimos de Egipto, ni que conquistamos Israel. Prácticamente todo lo que Israel clama es mentira. No sé si llegué a decirlo antes. Hay un argumento adicional por el cual lamentablemente algunos políticos o personalidades israelíes están interesadas en no verificar el... ¿Me están escuchando? Háganme así con la cabeza. ¿Sí? Ok, perfecto. En demostrar que la Torah no es verdad. Y tiene que ver con que si la Torah es verdad, tenemos el derecho de estar en la tierra de Israel y viceversa. Entonces mucha gente que está a la extrema izquierda tiene toda la voluntad de demostrar o de querer demostrar de alguna manera que lo que dice la Torah no es verdad. Este señor Zev Herzog era el profesor, como se dice, jefe del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Por lo tanto, tenía credenciales increíbles porque es la primera vez que desde Israel alguien que estudió la arqueología de Israel dice que no se encontró, que todo lo que... Que todo lo que dice, la primera vez que alguien desde Israel dice que lo que la Torá afirma no es verdad. Fue una bofetada enorme. Ahora bien, esto fue quizás... Ok, ¿estamos bien? Ok. Si se pueden enmudecer a todos sería mejor. Ok. Muy bien. Esto llevó a que muy poco tiempo después del año 2001, dos arqueólogos, también de la Universidad de Tel Aviv, escribieran un libro llamado La Biblia desenterrada, The Bible Unearthed. No sé si se ve acá, se puede ver aquí. Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman escribieron este libro, que es un libro que continúa con la misma narrativa de Zev Herzog. Todo lo que dice la Torá es mentira. Y no solamente eso, sino que ellos también tratan de tener una teoría alternativa de cómo fue escrita la Torá. Entonces dicen, la Torá que, según ellos, está relatando una historia que ocurrió en Yetziat Mitzrayim, de acuerdo a ellos,
año 1250 antes de la era común, no existió y todo fue escrito apócrifamente, de una forma falsa, en el siglo VII, cuando Yoshía, el rey de Israel, encuentra una Torá o escribió una Torá allí, inventó una historia como para darse prestigio a su reinado, etc. Y con el tiempo las leyes fueron agregadas. Es decir, es un libro que continúa con esta narrativa minimalista, nihilista, negando la autoría divina de la Torá. ¿Okay? Y este libro, hasta el día de hoy, es como el manual que utilizan en casi todas las universidades del mundo, estamos hablando de más del 99% de las universidades del mundo, que tienen departamentos de estudios bíblicos. Por ejemplo, la Universidad de NYU, Columbia University, Boston University, Harvard, Yale, las mejores universidades de Estados Unidos, las mejores universidades europeas y varias universidades de Israel, lamentablemente, con excepción de Barilán, cuando enseñan bíblica, lo enseñan basado en lo que estos señores supuestamente han descubierto. Y esto resultó ser como el manual de historia bíblica en las universidades. Yo esto lo conozco, entre otras cosas, porque más de una vez tuve jóvenes de mi comunidad que vinieron a verme y me dijeron: yo estoy tomando un curso de Biblia en la Universidad de Nueva York, en NYU o en Columbia, y no sé qué hacer, porque me están demostrando que todo lo que la Torá dice es mentira. Antes de que yo les demuestre a ustedes la falacidad o falsedad de estos argumentos, o se los demuestre, mejor dicho, para que ustedes los puedan evaluar, déjenme demostrarles hasta dónde llegaron las consecuencias de esta nueva narrativa bíblica. ¿Ok? En ese mismo año, el año 2001, un rabino de una comunidad conservadora, en Pesach de 2001, la comunidad era enorme, se llama la comunidad Monte Sinaí, irónicamente, y en Pesach tenía más de 2.000 personas. En Los Ángeles, esos son Los Ángeles, la mitad, digamos, son Ashkenazim, la mitad judíos persas. El rabino llamado David Wolpe se levanta y dice: damas y caballeros, tengo noticias para ustedes. De acuerdo a lo que se ha demostrado en los últimos descubrimientos arqueológicos, el éxodo de Egipto nunca existió. Así fue quizás el sermón rabínico que más efecto tuvo. Imagínense ustedes, un rabino en una comunidad de 2.000 personas les dice en Pesach a sus congregantes que Pesach no tiene sentido porque Yetziat Mitzrayim nunca existió. Y muchos periodistas simpatizaron con él, dijeron: wow, qué increíble honestidad intelectual la de este rabino. Yo la verdad que no me impresiono tanto. Les voy a explicar por qué. Porque yo me impresionaría y le tendría más respeto si él hubiera dicho así, si él hubiera dicho: la verdad es mentira y Yetziat Mitzrayim, por lo tanto no puedo ser más rabino, ni de ustedes ni de nadie, por lo tanto me voy a dedicar al comercio o voy a estudiar medicina o lo que sea, pero yo no puedo seguir siendo rabino porque ahora he visto que lo que dice la Torá no es verdad. Yo le hubiera, por supuesto que no es cierto, pero le hubiera tenido un poquito más de respeto. Acá está, este es el artículo de Los Angeles Times, donde dice que el rabino Wolpe en Pesach de 2001, frente a 2.200 personas, dijo que el éxodo no había existido. ¿Ok? Y como digo, yo la verdad que no tengo mucha simpatía, porque si el éxodo no existió, entonces la Torá es mentira. Si la Torá es mentira, el judaísmo es falso y es una tragedia que tantas personas hayan dado su vida y ser perseguidos para cuidar algo que es una mentira, una fábula, un mito. Esto llevó a algo más, antes de que yo vaya a mostrar las pruebas que ellos tenían. El pic, ¿cómo se dice? El epítome de
de lo que las consecuencias de los nuevos descubrimientos arqueológicos que negaban la veracidad de la Torá llegó para mí de la mano de un escritor llamado Shlomo Sand. Ustedes lo pueden ver en Wikipedia o en Amazon. Este hombre, educado en Francia, de padre comunista, también de la Universidad de Tel Aviv, como Zeev Herzog, Finkelstein, los tres de la Universidad de Tel Aviv, escribió un libro en 2008 llamado La invención del pueblo judío, de la cual se basa en eso. Dice, el pueblo judío es un pueblo inventado, es toda una fábula, no solamente lo que dice la Biblia, no es cierto, tampoco lo que dice el Talmud, los judíos nunca construyeron el Bet HaMikdash. Imagínense ustedes, los judíos no tienen derecho a Jerusalén, David no existió, Shlomo no existió. Imagínense ustedes las implicancias políticas, olvídense de religiosas, que esto tiene en el Estado judío, cuando el pueblo judío está luchando por demostrar que Israel es su capital, y viene un historiador de una universidad de Israel, y basándose en todas estas teorías, dice que el pueblo judío fue un pueblo inventado. Fue tal la repercusión positiva que tuvo este libro entre los enemigos de Israel, que este libro lamentablemente fue un bestseller en Israel por 19 semanas seguidas. Y este libro, escuchen esto, porque ponen los pelos de punta, este libro ha sido traducido al alemán, al italiano, al español, que yo he visto la traducción, no la he leído, La invención del pueblo judío, al portugués, al árabe, al ruso, al esloveno, y en 2009 seguía siendo traducido. Ahora escuchen esta frase. El libro La invención del pueblo judío ha sido traducido a más lenguaje, desde el hebreo, a más lenguaje que ningún otro libro de historia del pueblo judío. Es el libro más traducido que hay, La invención del pueblo judío. Es un libro que es absolutamente falso y es una locura, dicho por, no tengo tiempo de mostrárselos, pero dicho por la misma gente que lo publicó, excepto por los enemigos de Israel. Este mismo simpático hombre en 2002 escribió un libro llamado La invención de la tierra de Israel, como ustedes ven acá, y en 2013 finalmente se sacó la máscara y escribió el libro llamado ¿Cómo o por qué yo dejé de ser judío? Este señor Shlomo Sand, usando su prestigio en la Universidad de Tel Aviv, no tenía nada más que ese título. Nunca, jamás estudió historia judía, no tenía credenciales, no sabía ningún idioma que se relaciona con arameo o árabe o que pueda tener acceso a las fuentes, y él mismo reconoce que la razón por la cual él escribió este libro tiene que ver más con ideología que con historia. Voy a terminar ahí de presentarles a ustedes lo que traté de hacer, de mostrarles desde 1999 cómo lamentablemente en Israel mismo empezó este movimiento antibíblico con Zeev Herzog, siguió con Finkelstein, con ese libro famosísimo llamado La Biblia desenterrada, tuvo repercusiones en el movimiento conservador, al punto tal que uno de los rabinos más importantes del movimiento conservador dijo que la Biblia no es cierta, como se ha demostrado en Israel, y el Éxodo no es cierto. Acá tengo otro documento más entre los conservadores también. Se llama thetorah.com. Es un website dedicado a la integración del estudio de Torah con la academia. Y un rabino conservador dice ahí que, dado los conocimientos que tenemos hoy, es imposible
considerar los relatos del éxodo de Egipto como ciertos. Voy a pasar ahora a lo más importante, a ver cuáles fueron los argumentos de esta gente para decir que la Torá no es verdad. Entonces los voy a decir más o menos uno por uno, ¿ok? Y ustedes pueden, o sea, yo les di a ustedes los datos reales, pueden buscarlo en internet y verlos por sí mismos. Lo primero que ellos dicen es: no hay ninguna evidencia en la historia egipcia. Los documentos egipcios no registran nada, los scrolls, los rollos egipcios no registran nada, los papiros egipcios no registran nada de todo esto, los monumentos egipcios no registran nada. Por lo tanto, si no hay ningún registro egipcio, eso quiere decir que no hay una evidencia paralela de la Torá. Otra cosa que quiero decir antes de ir a esta evidencia es que, por lo que les expliqué al principio, como hay una ideología detrás de todo esto, la Torá, por estos académicos, no es considerado como un libro confiable. Es como que no se le da ni siquiera el beneficio de la duda. Es como, ustedes saben, se dice, uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. La Torá, como cualquier otro libro de historia, así lo tratan. Los académicos tratan cualquier libro de historia, documento histórico, lo tratan como cierto hasta que se demuestre lo contrario, con una sola excepción: la Biblia. La Biblia no la tratan como un libro verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Por el contrario, dicen no. Si no encontramos evidencias paralelas, quiere decir que no es verdad. Lo cual es la gran parte de la falacia. Entonces, con esto en mente, dicen, bueno, al no haber ningún otro testimonio del lado egipcio en sus rollos, en sus papiros, en sus monumentos, por lo tanto, no es verdad. Entonces vamos a tomar este argumento, vamos a comenzar con este argumento y ver qué es lo que no están diciendo estos profesores que de objetivos no tienen nada. En primer lugar, hay que saber que de todos los papiros que existieron en Egipto, se ha conservado menos del 1%. La mayoría de los papiros son muy frágiles y los papiros, Egipto está dividido en dos, la parte del sur y la parte del norte. En la parte del sur se usa más bien la piedra, se graba sobre la piedra. En la parte norte se usa el papiro, que se consigue del delta del Nilo, de una planta de papiro. El Nilo muchas veces desborda e inunda toda la región. Y en esas inundaciones, que fueron muy seguidas en la antigüedad hasta que se descubrió cómo hacer un canal, la mayoría de los papiros se destruyeron con la inundación, que no soportan la inundación, no sobreviven las inundaciones. Entonces, un arqueólogo muy famoso, que también es egiptólogo, muchas creencias, llamado Kenneth Kitchen, como la palabra cocina en inglés. Kenneth Kitchen escribió mucho sobre esto y él dice el 99% de los papiros se ha destruido, no hay forma de recuperar la información. Eso es número uno. Número dos, los papiros que quedaban y todos los rollos de cuero, como los scrolls, como si fuera Amabdil, un Sefer Torah, todos esos documentos egipcios fueron destruidos en el incendio, la destrucción de la biblioteca de Alejandría alrededor del principio de la era común, hace 2000 años atrás, cuando hubo un incendio allí. Y de acuerdo a las enciclopedias que ustedes pueden consultar también, se habla de que hasta 400.000 documentos fueron destruidos allí. O sea que documentos no queda casi nada, muy poquitos. ¿Qué pasa con los monumentos? Con los monumentos grabados en piedra. ¿Por qué allí no se nombra a Israel?
de alguna manera. Lo que explica un profesor de Bar-Ilan llamado Joshua Berman es que los monumentos de piedra no eran monumentos donde se inscribían eventos históricos, sino eran monumentos como si fueran religiosos, donde los faraones expresaban su gratitud a sus dioses. ¿Okay? Por lo tanto, nunca jamás los faraones iban a registrar allí sus derrotas. Solo iban a registrar sus triunfos y sus loas a ellos mismos, que se creían también como si fueran dioses. ¿Okay? Por lo tanto, no es sorprendente que no haya ningún documento en piedra sobre la derrota de los egipcios o el triunfo de los israelitas, porque no es algo de lo cual ellos se iban a vanagloriar. Por supuesto que de estos temas que yo recién les expliqué, nada dicen ni Herzog, ni Finkelstein, ni por supuesto Shlomo Sand. Ellos ni siquiera mencionan todo esto y simplemente dicen, bueno, no hay documentación egipcia que lo sostenga lo que dice la Torá, por lo tanto es mentira. Para que ustedes empiecen a tener idea de que, en primer lugar, la falsedad de esto y la tendenciosidad de este tipo de teorías. Voy a adelantarme un poquitito y compartir con ustedes una frase de Kenneth Kitchen, que escribió mucho contra estos arqueólogos, demostrando la falsedad de sus argumentos. Kenneth Kitchen, en una frase memorable, dijo así, lo voy a decir en inglés, primero en su original, dice: "Absence of evidence is not evidence of absence". ¿Qué quiere decir? La ausencia de evidencia, si no encontraste evidencia en los anales egipcios acerca de lo que pasó con Israel, por ejemplo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, no es una evidencia de que esto no ocurrió, es evidencia de otra cosa, por ejemplo, como dije recién, del hecho de que los papiros se han destruido y que también los rollos se han destruido y también los monumentos no son fiables como documentos históricos. El profesor Berman explica que la mejor forma de entender a los monumentos de piedra es verlos como si fueran un curriculum vitae, un CV. Es decir, en un currículum uno nunca va a escribir que fue echado de aquí, que fue echado de allá. Lo único que va a escribir son las cosas buenas que uno hizo. Lo mismo estos documentos egipcios. Ok, esto explica primero los papiros, explica también lo de, ¿cómo se dice? Lo de los monumentos de piedra. Vamos a ir ahora a lo que dijo el rabino Volpi. El rabino Volpi es el rabino de la comunidad Monte Sinai. Dijo, entre otras cosas, 3 millones de judíos pasaron por ahí, por el desierto de Sinaí. No es posible que no hayan dejado ninguna evidencia, ninguna vasija rota, algo. Esto también es muy tendencioso y muy ambiguo y cargado de ideología y de muy poca objetividad. Les voy a explicar por qué. Hay dos razones. ¿Okay? Número uno, en primer lugar, acá tenemos un rab que tiene como más de 80 años, se llama Rab Eliyahu Ben Haim, y él estuvo en la guerra de Yom Kippur, estuvo como soldado. Entonces, él cuenta que si en el desierto de Sinai, si él dejaba su cantimplora y su equipo a la noche afuera de su carpa, al otro día no lo encontraba más. ¿Por qué? Porque la arena, el desierto, lo cubría por completo. No sé si me explico. Algo que dejó en la noche, por la mañana no lo encontraban. ¿Cómo pretende una persona que se encuentre algo después de 3.500 años? ¿Verdad? No solamente por todo el sedimento del desierto,
sino también hay otro tema más importantísimo, que es que ese camino fue transitado por millones de personas desde que los Yehudim salimos de Egipto hasta nuestros días. No es que no fue una zona llamada zona de protección arqueológica y nadie puede pasar por allí. Millones y millones y millones de migrantes pasaban de Egipto hacia por Canaán, que era la ruta obligada para llegar a todo el Medio Oriente, o del Medio Oriente hacia Egipto y hacia África. O sea, Israel y la península del Sinaí y el Sinai eran la ruta obligatoria de comercio, de política. Cientos de veces ejércitos pasaron desde Asia, como por ejemplo la época del Imperio Persa, para atacar Egipto y Libia y Nubia, o desde África para atacar a los babilonios desde Egipto. Todo eso Finkelstein, Herzog y Sand no lo toman en cuenta, y este rabino decidió también ignorarlo y decir, como no se encontró ninguna vasija, no, debe ser que no es verdad. Hay una cosa más, importantísima también para desmantelar este argumento, que como ven ustedes es muy tendencioso. Hay eventos históricos que son arqueológicamente invisibles. ¿Ok? Por ejemplo, la transición nomádica de un pueblo cuando va de un lado, de una ciudad a otra, o de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando en la época de Ahasverosh, el ejército de Ahasverosh, que contaba con 1.000.000 de soldados y sus ayudantes, estamos hablando, de acuerdo a Heródoto, de 5 millones de personas, van desde Persia hasta Grecia, en lo que se llama, eso fue la campaña militar más grande de la historia de la humanidad. Hay una historia muy, muy famosa donde 300 espartanos tratan de detener a Ahasverosh, a Xerxes se llamaba. Tratan de detenerlo, pero al final Xerxes va, pero como lo pudieron detener por un día, los atenienses pudieron organizarse mejor y al final terminaron derrotando a los persas. Es una historia muy larga. No hay ningún rastro arqueológico de esta expedición militar, porque una expedición militar deja más restos arqueológicos que la caminata de 3 millones de refugiados que salían de Egipto, pero igual no se encontró nada. A nadie, ninguno de estos tres arqueólogos se le ocurrió compararlo con eso, o por ejemplo, con la expedición arqueológica que en los tiempos de Cambises se mandó desde Persia hasta Libia. En Libia se mandaron un ejército de 50.000 soldados que desaparecieron bajo una tormenta de arena. Ustedes lo pueden verificar todo esto en Wikipedia. Estamos hablando de estos dos eventos del año 500 antes de la era común. O sea, es algo mucho más cercano a nosotros que Yetziat Mitzrayim. Sin embargo, ninguno de estos arqueólogos se puso a comparar una cosa con la otra y decir, bueno, de la misma forma que no se han encontrado restos arqueológicos en la expedición de Xerxes, tampoco se encontraron aquí. Simplemente con decir no se encontró nada, para ellos fue prueba suficiente como para negar la veracidad del relato bíblico. Ya ustedes creo que están empezando a ver un poquitito la falacia de estos argumentos. Espero que lo vean. Otra cosa más que les quiero decir respecto a que no dejaron rastros los 3 millones de judíos. Ustedes piensan en lo que la Torá, cómo la Torá describe lo que ocurrió en ese evento. Los judíos, ustedes saben que tenemos una fiesta que se llama Sukkot. En esa fiesta celebramos y recordamos que durante 40 años en el desierto no estuvimos en casas y palacios construidos con piedra. Estábamos en cabañas improvisadas con cañas o con palmeras o con cualquier arbusto que podamos haber encontrado en el desierto. Ahora yo les pregunto a ustedes,
¿qué tipo de resto arqueológico dejan las cabañas? Incluso si pensamos en el Mishkan, el gran templo que los Yehudim, el tabernáculo que los Yehudim establecimos en el desierto, ¿qué se puede encontrar ahí? Los artefactos de oro fueron llevados a Israel. Entonces, ¿qué se puede encontrar? Y todo lo demás también se montaba, se desmontaba. O sea, nadie les explica que los eventos históricos que estamos describiendo como la travesía del desierto por 40 años son arqueológicamente invisibles. No dejan restos, dejan mucho menos restos que una expedición militar donde hay caballos y hay armaduras de metal, etc. Acá no había nada que pudo haber quedado allí. Ninguna construcción que hicimos en el desierto, ninguna pirámide que construimos, ningún palacio. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo los primeros dos argumentos, como dije recién, son totalmente falsos. Como se dice, no pueden sostenerse con un mínimo criticismo. O, por ejemplo, hablan y dicen, no se encontró el monte Sinaí. ¿Qué significa no se encontró el monte de Sinaí? No hay ninguna cartel que diga, este es el monte Sinaí. Uno puede decir, no sabemos cuál es el monte Sinaí. De nuevo, es arqueológicamente invisible, ¿verdad? Porque ¿qué restos arqueológicos se supone que encontremos en el Sinaí, en el monte Sinaí? ¿Qué es lo que tiene que haber ahí como para decir, oh, acá está, esta es la señal arqueológica que la Torá dice que tenemos que encontrar allí? Como ustedes ven, esto es del profesor Joshua Berman, que explica lo que yo dije recién, la evidencia que falta de la existencia de los hebreos en Egipto, etc. Acá yo tengo el final del artículo de Zeev Herzog, donde expresa su ideología aquí, donde se enoja con la sociedad judía israelí que todavía no acepta que la Torá es mentira por los grandes argumentos que él trajo, y dijo, hace un año atrás mi colega el profesor Nadav publicó un artículo de cultura y literatura en el periódico Haaretz llamado Sacar la Biblia de la biblioteca judía. O sea, que como ellos han descubierto, como ustedes ven, han tenido grandes evidencias de que la Torá no es verdad, es hora de sacar la Torá, Has Shalom, de nuestras bibliotecas. Dice, y acá al final del artículo le expresa su verdadera ideología, dice, parte de la sociedad israelí está preparada para reconocer la injusticia que se le ha hecho a los habitantes de este país. O sea, fíjense cómo el artículo de arqueología termina con una reflexión ideológica que tiene que ver con la extrema izquierda. Les quiero mostrar también esta foto del 2014. Este es Zeev Herzog. Zeev Herzog es una activista, hoy en día es una activista con organizaciones que están en el extremo izquierdo, como por ejemplo Shobrim Shtika, que es una organización lamentable, que se dedica a acusar a los soldados israelíes de, ¿cómo se dice?, de violaciones de los derechos humanos con los palestinos. Prácticamente como que los soldados israelíes ¿cómo se dice?, tienen placer de matar a civiles palestinos, que ustedes saben que es totalmente falso, es totalmente al revés. No hay ningún ejército, Baruch Hashem, que sea tan moral como el ejército de Israel. Y aquí se ve cómo este señor tiene una ideología. Es como que me acuerdo una vez, esto está fuera off the record, me acuerdo una vez una reflexión de Rab Oppenheimer, que contó que alguien vino, ¿cómo era ya me acuerdo. Era una persona que dejó el judaísmo. Empezó a
digamos, comer hamburguesas con queso, digamos, ¿no? Bueno. Entonces dejó el judaísmo y una vez vino al rabino y le dijo, rabino, explíqueme estas evidencias, o dígame algo contra estas evidencias de que la Torah no es verdad. Yo no creo en Dios ni creo en la Torah. Entonces el rabino le dijo, tu no creencia en la Torah comenzó antes o después de que dejaste el judaísmo. Generalmente y lamentablemente, dejar el judaísmo, cuando uno deja el judaísmo, siente una gran culpa, tremenda culpa. Y la única forma, o la mejor forma que tiene de justificarlo, es tratar de analizarlo filosóficamente, y ahí se une a todos estos nihilistas, minimalistas y gente que dice la Torah no es verdad. Pero es más bien para calmar la propia culpa que como algo real. Ya ven ustedes que estas pruebas tienen todo menos objetividad. Les voy a explicar qué significaría una prueba objetiva. Porque como siempre, digamos, cuando uno analiza con un ojo crítico lo que hablan, digamos, los académicos, tiene que pensar también en qué es lo que no están diciendo. Por ejemplo, una prueba, una evidencia positiva de que Hasbe Shalom la Torah no es verdad, podría ser, por ejemplo, si dijeran, bueno, la verdad, se encontró otra Torah, escrita en el siglo 8, yo qué sé qué, que tiene una versión totalmente distinta de lo que dice, la Torah convencional. Bueno, ahí nos podríamos poner a pensar, wow, increíble, esta diferencia de versión entre esta Torah y la otra Torah. Pero como ustedes saben, la Torah tiene una exactitud y una uniformidad que es increíble, sorprendente. Los rollos del Mar Muerto se han descubierto que es exactamente, los pedazos de Tanaj, por ejemplo, de Yeshayahu, exactamente iguales a los que tenemos nosotros, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, una evidencia positiva sería, contra la Torah sería, en realidad encontramos unos documentos en Babilonia que demuestran que los judíos en la época que dicen haber estado en Egipto, estuvieron en Babilonia. Ok, yo hubiera entendido ahí que hay una prueba real, pero todo lo que tienen, todo lo que demuestran es ausencia de evidencia, que es algo muy tendencioso. Y todavía no les dije la mejor parte con respecto a la ausencia de evidencia. No les dije lo mejor todavía, porque tengo que desarrollarlo y me llevaría un poquito más del tiempo del que tengo yo ahora mismo. Lo que sí se ha encontrado mucho, y de lo cual es, antes de que yo hable del 2010, a partir de 2010 se empiezan a hacer estudios arqueológicos mucho más serios, sin ideologías negativas, y se empiezan a encontrar cosas increíbles. Por ejemplo, les voy a dar dos anticipos nada más, de los cuales les voy a dar la referencia, pero se los puedo demostrar en una próxima clase. Por ejemplo, ejemplo número 1. Quedaron muy pocos papiros. Milagrosamente, 2 sobrevivieron, que cuentan lo siguiente. Hay un papiro llamado, un nombre difícil de olvidar, el papiro de Brooklyn. ¿Ok? Ustedes búsquenlo en internet, The Brooklyn Papyrus. Se llama Brooklyn no porque fue escrito en Brooklyn, sino porque está en el Museo de Brooklyn. Es un papiro de un egipcio del siglo XVI, antes de la era común, donde tiene una lista de sus esclavos. Entre sus esclavos figuran unos 30 y pico de esclavos, figuran 7, 8 nombres semitas, como Asher, Isahar, Zebulún. Ahora, estoy completamente seguro que ustedes jamás escucharon sobre este papiro. ¿Verdad? Nunca escucharon sobre este papiro. Ahora, Herzog, Finkelstein, tienen que haber escuchado sobre este papiro. ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con el papiro? ¿Por qué
no dice nada de un papiro así. Hay tan poquititos y que uno los haya encontrado ha sido un milagro. Hay otro papiro más que se llama el papiro de Ipower, I-P-O-W-E-R. Fíjense después. Este papiro describe increíblemente, papiro egipcio, increíblemente, describe un momento de Egipto donde hay desastres naturales uno tras otro. Y adivinen ustedes cuál es el desastre natural, el primer desastre natural que registra el papiro de Ipower. El primero, ¿cuál es? Dice el papiro de Ipower que el río se ha transformado en sangre. Ahora, yo no les voy a decir esto si esto no estuviera registrado en los récords arqueológicos que ustedes pueden ver. Búsquenlo en internet y van a ver. Por supuesto que los académicos van a decir, bueno, no, esto es literatura, etc. Pero los arqueólogos más serios, como David Rohl, R-O-H-L, lo traen, lo demuestran y lo usan como una prueba arqueológica, una evidencia arqueológica indiscutible. Pero todo eso solamente se los puedo decir un poquito más tarde, en más detalle, mostrándoles a ustedes esos documentos. Voy a terminar con una o dos cosas, el tiempo que me quede. Arqueólogo Kenneth Kitchen, entre otros, gran egiptólogo, él dice así, cuando hay muchos libros apócrifos, es decir, escritos en el siglo X de la era común, que dicen ser escritos en el siglo V. Son apócrifos. Entonces, ¿cómo se hace para descubrir que el libro no es verdad? Inevitablemente el autor del libro va a escribir por accidente alguna cosa que tiene que ver con su época y que no podía él saber lo que pudo haber pasado 5, 10 siglos atrás. Cuando se descubre la historia del siglo V y se ven lo que ocurrió allí, uno dice, bueno, acá vemos la evidencia de que este libro es apócrifo, este libro no es verdad. Cuando la Torá es sometida a ese tipo de escrutinio, se dice, escrutinio o análisis, la Torá se sostiene absolutamente. Por ejemplo, todos los pueblos, Edom, Moab, los moabitas, los edomitas, los aramitas, los hititas, que la Torá menciona, son pueblos contemporáneos de la historia bíblica de Abraham, Isaac, Jacob y Yetziat Mitzrayim. Existieron. Y hay muchísimos temas así. Pero les voy a dar un tema que realmente impresiona mucho. Se lo voy a leer. Yo lo escribí esto. Está tomado de Kitchen. En la antigüedad la esclavitud era común y había un valor de mercado internacional para los esclavos. Kitchen muestra que el precio de los esclavos en Shekalim era una moneda internacional en Medio Oriente. Shekel significa peso, como lishkol en hebreo. Fluctuó con el tiempo el precio del esclavo. Alrededor del año 2000, antes de la era común, el precio internacional de un esclavo en el mercado internacional era de 10 shekalim. Más tarde, en 1750, el precio de un esclavo en los mercados internacionales aumentó a 20 shekalim. Inflación. En 1500, los esclavos eran comprados por 30 shekalim. En el año 750 por 50 shekalim. ¿Ok? Ahora bien, si yo estoy en el año 750, que es lo que dice Finkelstein, en ese tiempo los esclavos se venden y se compran por 50 shekels. Y yo invento la historia de Yosef y digo que fue vendido y pagaron los ismaelitas, pagaron tanto. ¿Cuánto voy a poner? ¿Cómo voy a saber que hace 750 años atrás o 1000 años atrás se pagaba por los esclavos 20 shekels? ¿Cómo voy a saber eso si no soy un historiador? Es un detalle nada más. Según la crítica bíblica, la historia de Yosef, el Éxodo, se escribió en el año 750
¿verdad? En ese año. Kitchen demuestra la precisión histórica de la Torá y la falsedad del argumento de Finkelstein al mencionar que el precio que se pagó por Yosef fue de 20 shekalim, exactamente la cantidad de dinero que se pagaba en el mercado internacional en ese tiempo específico. Esto está en Bereshit 39-28. Y cuando la Torá habla de la redención de esclavos, en el tiempo de Moshe, alrededor que era el año 1500, la Torá menciona que el precio de un esclavo era de 30 shekalim. En el año 750, cuando el rey Menahem rescató a los judíos esclavizados por los asirios, pagó 50 shekalim por esclavos, está luego en el libro de Melahim. Kitchen demuestra entonces que no hay anacronismos en el texto bíblico, los números son muy precisos y compatibles con su época. Esto, damas y caballeros, no solamente es una prueba positiva. Si imaginemos que la Torá hubiera dicho que se pagó por Yosef 50 shekalim, eso hubiera sido una prueba razonable, solo razonable, que podría evidenciar un anacronismo en la Torá. Pero como ustedes ven, los arqueólogos están más dirigidos por su ideología que por datos objetivos, ya que ningún dato objetivo que se encontró contradice lo que dice la Torá. Todo lo contrario. Pero de alguna forma lo han obviado y lo han pasado por arriba deliberada y olímpicamente. Bueno, yo no he terminado, tengo más cosas para decirles sobre este tema. Espero haber sido claro con respecto a todo lo que quise decirles hoy es demostrarles los argumentos de esta escuela de arqueólogos que todavía sigue influyendo las universidades israelíes, americanas, europeas y prácticamente todos los estudios bíblicos en estas universidades se siguen basando en estos argumentos que, como ustedes ven, no tienen ninguna evidencia. Y es lamentable, pero lamentablemente no hay muchos rabinos o no hay muchos judíos que expliquen la otra cara de la moneda, o por lo menos que desenmascaren a estos, yo diría que son críticos ideológicos de la Biblia, que pretenden utilizar argumentos que cuando uno los analiza no tienen de dónde sostenerse. Lo que me queda para la próxima vez es mostrarles todas las pruebas arqueológicas que se han encontrado en nuestros tiempos, los papiros que les dije. Hay pruebas que se han hecho en la tierra de Goshen, Avaris, que no se ha excavado, pero se han hecho tipo MRIs y que hay descubrimientos maravillosos. Pero lo dejaremos para la próxima vez, para un próximo encuentro. Les agradezco a todos por estar aquí, por escuchar esta clase, y les agradezco a todos los organizadores, a Yavne, a mis queridos amigos de Uruguay, a Sergio, Liliana, muchísimas gracias por organizar todo, y a todos los que veo allí, muchas gracias a todos, y que estemos todos muy bien, tengamos todos refuah shlema, arihut yamim, y que pronto podamos vernos en persona. Muchas gracias.